Dios me los bendiga a todos, hermanos, en este precioso martes. Aquí desde la iglesia del Shaddai les mandamos un saludo, su servidor Samuel Alonso y el hermano Martín, que se encuentra detrás de cámaras. Amén. Bienvenidos a su programa ¿Te lo dijeron o lo investigaste? El día de hoy, hermanos, vamos a estar mirando una palabra de exhortación, o pues yo también la podré poner en una palabra para reflexionar. Amén. Y se encuentra en Mateo capítulo 7, del versículo del 21 al 23. Y el título de esta pequeña exhortación es titulada así: ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Señor? Y yo quiero que me acompañen a leer estos tres versículos, nomás son tres versículos, dice así el 21. Mateo 7, 21 al 23 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Y también hay otro versículo, hermanos, para que yo quiero que entendamos que esta es una reflexión que se encuentra en 2 de Corintios 13:5. Dice la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y es que es bíblico el que tú te examines día a día. Entonces, el día de hoy vamos a estar mirando estos tres versículos. Y para mí, y tanto yo sé que para usted va a ser una reflexión, va a ser mirar dónde estás parado tú, en qué cristianismo estás viviendo tú. Aquí en Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23, estamos mirando que el Señor Jesús viene concluyendo el sermón del monte. Y lo viene concluyendo y lo termina concluyendo con una palabra de advertencia, de exhortación, diciendo que no todo el que le diga Señor, Señor, en otras palabras, no porque tú digas que eres cristiano, vas a entrar en el reino de los cielos. Y sabe una cosa, nosotros usamos este término el día de hoy, Señor, Señor, lo usamos muy a menudo como un título de respeto, ¿verdad? Tal como otro título como joven, jovencita, señor, señora. En nuestros días este nomás es un título de respeto, pero en los tiempos de los primeros cristianos esta palabra Señor era más que un título de respeto, perdón, porque si ustedes se fijarán el día de hoy nosotros usamos, por ejemplo, nosotros cuando cantamos un canto decimos el Señor es mi pastor, o otro canto, cuán bello es el Señor. Cuando oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú te podrás dar cuenta que dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, esto es una palabra muy común, no, una palabra muy común, que hoy en día todos en el mundo le dicen al Señor Jesucristo, Señor, o Señor, Señor. Pero no porque lo digas quiere decir que lo vives. Y eso es lo que aquí el Señor Jesucristo está diciendo. No porque tú digas con tus labios, Señor, quiere decir que lo vives. No, no solamente es el que diga, sino el que hace, ¿no? Pero yo quiero que vayas conmigo un poquito al contexto de esta palabra. Esta palabra en el griego es la palabra griega kurios, kurios. Y para los cristianos del primer siglo, esta palabra quería decir ungido, amo, dueño, soberano, gobernador, maestro, guía. Y en otro caso quería decir también el ser igual a Dios o deidad, ¿no? Esto es lo que significaba para los cristianos del primer siglo. Entonces, esta palabra los cristianos la abrazaron y nomás se la dieron al Señor Jesucristo. Esta palabra nomás era para el Señor Jesucristo. Y muchos de ellos en la historia, usted puede mirar si usted busca, que se encontrará que muchos de ellos dieron su vida nomás por decir que Jesucristo era el Señor. Y sabe, una de las prácticas que se encontraba dentro del Imperio Romano era el culto al emperador. Y saben, este culto al emperador tenía que ver solamente con una cosa, y era que todos tenían que decir que César, el emperador, era el Curios, era el Señor. Y al decir que era el Curios, era el Señor, estaban las personas de ese tiempo diciendo que era Dios básicamente en la tierra. Entonces, cuando los cristianos del primer siglo escucharon eso, ellos se negaron totalmente a hacerlo, porque ellos decían, solamente hay un curio, solamente hay un Señor, y ese es el Señor Jesucristo. Y muchos de ellos tuvieron que pagar con su vida, porque oponerse al emperador era básicamente tu sentencia de muerte, ¿no? Pero, ¿sabe? Hay un ejemplo muy grande dentro de la historia del cristianismo, que era el obispo de Esmirna, Policarpo.
¿sabe? Ese es el mayor ejemplo del mártir que pagó con su vida el decir que Jesucristo era su Señor. Y sabe, Policarpo, Policarpio, perdón, era el obispo de Esmirna. Dice la historia que él escuchó la palabra del Señor de la misma boca del apóstol Juan, ¿no? Él escuchó de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, del mismo apóstol Juan, del apóstol del amor, ¿no? Dice la historia que Policarpio desde su juventud abrazó el cristianismo, aceptó al Señor Jesucristo, pero dice también la historia que al último de su vida, a los 86 años, si no estoy equivocado, él fue arrestado por los soldados romanos y le dijeron: Policarpio, nomás di que César es el Señor y te perdonamos la vida. Pero dice la historia que Policarpio, perdón, él le respondió de esta manera: le he servido a Cristo 86 años y nunca me ha fallado. ¿Cómo voy a blasfemar en contra del rey que me salvó? Esto fue lo que él le respondió. Pero dice la historia que los soldados lo tomaron y lo pusieron para quemarlo vivo, pero muchos de los que atestiguaron este evento dicen que el fuego nomás le daba vueltas a su cuerpo, nunca lo tocaba. Y al ver a los soldados romanos que él no moría siendo quemado, perdón, dice que uno de ellos agarró un cuchillo y lo acuchilló hasta la muerte. Pero él murió nomás por decir que Jesucristo era el Curios, era el Señor, y no decir que el César era el Señor. Ahora bien, con esta pregunta, es una pregunta que nos deberíamos de hacernos todos. Policarpio murió por decir que Jesucristo era su Señor, y él no solamente lo dijo de labios, sino que lo demostró sellándolo, perdón, con su vida. El día de hoy, sigamos, si se presentaran policías, se presentaran sus soldados en tu puerta y te dijeran: di que el presidente es el Señor, por ejemplo, ¿estarías dispuesto a ir a la cárcel? ¿Estarías dispuesto a morir por nomás decir que Jesucristo es el Señor? Porque no es solamente de labios, es lo que también el Señor nos está diciendo, no es solamente de labios, sino que tienes que demostrarlo con tu vida. Amén. Pero hay una cosa también que el Señor nos continúa diciendo en estos versículos, y es que el que haga la voluntad de mi Padre. Y sabe, la palabra voluntad viene del griego telegma, el griego telegma, perdón. Y esta palabra quiere decir voluntad, deseo, anhelo, ¿no? Y es que todas las personas que le dicen Señor, Señor, es porque lo viven, y en otras palabras, porque viven haciendo su voluntad. Y saben, nosotros nos podemos dar de cuenta de una cosa, es que la primera voluntad de Dios para todo el mundo es que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento, o en otras palabras, todos se arrepientan. Esa es la voluntad de Dios para todos. Pero individualmente cada uno de nosotros tenemos, digamos, Dios tiene una voluntad en cada uno de nosotros. Para unos la voluntad de Dios es que sean predicadores, para otros evangelistas, para otros tal vez es que sean diáconos, para otros es que sean servidores, ¿no? Pero cada quien tiene, Dios tiene un propósito con ellos, tiene una voluntad con cada uno de nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo también nos dice aquí que no solamente el que le diga, sino también el que haga la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y aquí habría otra pregunta: ¿estarás haciendo tú la voluntad de Dios en tu vida? Porque todos podemos llamarle al Señor Jesucristo Señor, amo, dueño, pero otra cosa es que lo vivas lo que estás diciendo, ¿no? Pero el Señor Jesucristo nos sigue diciendo en el versículo 22, muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y es que aquí miramos un grupito de personas que en aquel día, en otras palabras, en el día del juicio final, se van a presentar delante de Cristo, y ellos van a decir: Señor, Señor, ¿qué? Nosotros profetizamos, echamos fuera de demonios, hicimos muchos milagros, y cómo que nos vamos a perder. Pero aquí la Biblia claramente nos dice, en la Biblia más bien Dios nos dice claramente que no es por cuántos demonios tú eches, cuántas veces tú profetices, cuántos milagros tú hagas que Él te va a conocer. La Biblia claramente nos dice que por los frutos Él nos va a conocer. Tal vez los milagros, el profetizar, echar fuera demonios nos recomiende delante de las personas, pero delante de Dios eso es lo que Él no va a ver eso. Lo que Él va a ver es los frutos, el amor, gozo, paz, paciencia, como dice Gálatas.
Amén, como dice Gálatas. ¿Sabe? En la Biblia podemos mirar que personas profetizaron, pero su vida era otra cosa, tal como era el ejemplo de Saúl. Saúl profetizaba, pero era una persona desobediente. Eso se encuentra en 1 Samuel capítulo 19, versículo 20. Saúl profetizaba, pero era una persona desobediente. Aquí hay otro grupo que dice que echaban fuera demonios. Déjenme decirle, los satánicos echan demonios fuera en el nombre de Jesucristo, y eso no quiere decir que ellos sean creyentes. ¿No? También está el otro grupo que dice que hacían milagros. Y es que hay personas hoy en día que hacen milagros, se puede decir, en el nombre de Jesucristo. En otras palabras, lo están haciendo bajo la autoridad o en la autoridad de Cristo, pero eso no quiere decir que sean de Cristo, ¿no? Entonces, el día de hoy yo te invito, hermano, hermana, a que tú te preguntes dónde estás parado. Porque en el versículo 23 el Señor nos dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y sabe una cosa, y yo cierro con esto, ¿no? Es una reflexión, se podría decir una ilustración que hace tiempo atrás el hermano Martín nos dio, y es una reflexión que se me quedó pegada en la mente, ¿no? Y sabe una cosa, si usted va a cualquier parte del mundo, usted les dice cuál es el presidente de Estados Unidos. Estoy seguro que todos en el mundo saben quién es el presidente de Estados Unidos, porque es una persona muy reconocida mundialmente, y van a decir es Donald Trump. Donde quiera que tú vayas van a decir es Donald Trump, y se encuentra en la Casa Blanca. Ok. Todos saben quién es ahora. Si yo voy a la Casa Blanca y le toco ahí la puerta, va a salir el servicio secreto, ¿no? Los que trabajan en el servicio secreto van a decir, ¿tú qué quieres? Y les voy a decir, no, pues déjenme entrar, yo conozco al presidente Trump. Y ellos se van a reír de mí y van a decir, ay, ¿quién no conoce al presidente Trump? Todo en el mundo saben quién es. Pero es muy diferente si el presidente Trump sale para afuera y dicen, hey, dejen pasar a Samuel porque yo lo conozco, él es mi amigo. Es lo mismo con Dios, es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, es lo mismo con Dios. Todos en el mundo saben quién es Dios, le dicen a Dios, Señor, Señor, le dicen al Señor Jesucristo, Señor, Señor, pero no porque tú le digas Señor, Señor, o amo, dueño, o todos estos títulos, no porque tú le digas eso, quiere decir que Él te conoce. Porque al último del día, lo que es importante es que tú tengas una relación con Él, que tú tengas una relación con Él. Eso es lo que la palabra aquí, conocí, en el griego quiere decir ginosco. Es la palabra, esta palabra quiere decir tener una intimidad, tener conocimiento de. En otras palabras, el Señor Jesucristo aquí está diciendo, yo no tengo un conocimiento, yo no estoy familiarizado con ustedes, yo nunca tuve una intimidad con ustedes, así que yo no sé de qué ustedes, de qué me están hablando. Y es así como están hoy en día muchos cristianos. Dicen que conocen al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo te conocerá a ti. Esa es la gran pregunta que nos debemos de hacer el día de hoy, hermanos. Y yo termino con esta reflexión que hace mucho tiempo yo escuché atrás. Y creo que se llama las 10 quejas de Dios. Y dice así, me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas el camino y no me sigues. Me llamas vida y no me deseas. Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas bello y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas bondadoso y en mí no confías. Me llamas noble y no me sirves. Me llamas Dios y no me sirves. Bueno, hermanos, espero que con esta exhortación les haya ayudado tal como a mí me ha ayudado mucho. Es nomás para ver dónde estás parado, para que te pongas a pensar si el cristianismo que estás viviendo no es un cristianismo nomás de palabra o falso, o es un cristianismo verdadero, porque es mejor que aquí en la vida nos pongamos a cuentas con Dios, que nos encontremos tal como esas personas que hablan en los versículos más adelante, que se encontraban en aquel día, en el día del grande juicio, en el día del juicio final, perdón. Es mejor que el día de hoy nos pongamos a cuenta con Dios, que en ese día nos demos cuenta que vivimos o estuvimos viviendo un cristianismo totalmente falso, y nos encontremos con que Jesucristo nunca nos conoció. Amén. Yo soy Samuel Alonso, hermanos. Gracias por estar con nosotros, y nos miramos en otro programa de Te lo dijeron y lo investigaste. Dios me los bendiga.